Bueno, Juan Carlos Smith, secretario general del gremio de dragado y balizamiento, secretario adjunto de la ACAT, de la Confederación del Transporte, y un tema que ya sobre el cual el gobierno ya habló, y ha sido un tema que Smith ha defendido en el sentido de defender los intereses nacionales, que es este anuncio aparente de la privatización de la hidrovía que está haciendo el gobierno de Milei. ¿Qué opina Juan Carlos de este tema? El corredor está privatizado desde el 95. Las operaciones de dragado, de balizamiento, de relevamientos y del mantenimiento de la vía navegable lo hace el sector privado desde el año 95. Lo que está haciendo el gobierno, está anunciando, es que van a estar preparados los pliegos en este mismo año para adjudicarlos en el año que viene. Recuérdese que la licitación venció en el gobierno de Alberto Fernández. La incapacidad del gobierno de Alberto Fernández ha provocado estas idas y vueltas, todas estas confusiones que indudablemente el gobierno de Milei seguramente pretenderán que se formalice un contrato como el anterior, que duró 25 años, para que durante todo ese periodo la vía navegable tenga la profundidad, el mantenimiento y las modificaciones que sean más beneficiosos para el comercio exterior. Lo que pasa es que en algún momento se nacionalizó esta negociación respecto de eso, era necesaria la participación del Estado. Parece que tampoco dio resultado. Digo, se tiene la idea de que a través de las vías de la hidrovía hay empresas, por ejemplo, empresas agroexportadoras y demás que trafican por esta vía, y el Estado no tiene control. Con esto el Estado no va a tener control más, y los privados, ¿cómo van a manejar el tema? Sí, pero hay que ser claro en esta situación. El dragado no tiene que ver con el control de la vía navegable. El control de la vía navegable, de las exportaciones, de la facturación de los saldos exportables, le corresponde a la aduana. Correcto. Es decir, comúnmente se cae en este error de confundir de que el dragado tiene que controlar las cargas. Esto no es así, definitivamente. El dragado lo único que hace el Estado Nacional es mantener el ancho, la profundidad y la seguridad del señalamiento de la vía navegable. Punto. El resto lo hacen otros organismos que son del Estado, pero no lo hace el dragado. ¿Tendrá que ver, le parece, que la decisión del gobierno de separar la AFIP y hacer una oficina de control aduanero, separar lo que era la AFIP hasta ahora, con tener un control sobre la aduana y precisamente, bueno, no sé, hacer de la vía, de la hidrovía un negocio para algunos a través de la aduana? O no sé cómo verlo. Yo desconozco, no tengo acceso a esa información, creo que en muchas áreas del gobierno tampoco la tienen, digamos, pero acá lo importante es que, digamos, está bien establecido y con claridad de que el costado agroexportador de importaciones y de tránsito de la vía navegable de los puertos tiene que tener un esquema de control donde intervienen la FIP, donde intervenga la aduana, donde intervenga también la misma autoridad de policía de la navegación como la prefectura. Es decir, es un sistema el que está allí dentro. Por lo tanto, yo desconozco si todo eso es responsabilidad absoluta de quien cobra los impuestos. La verdad que no lo sé. Ahora, indudablemente, yo creo que el Estado debe tener un control más efectivo sobre todo esto por las denuncias, los planteos que se han hecho sobre el control de las exportaciones, especialmente en los puertos privados. Ahora, si en el control de las exportaciones y todo el legado, si se quiere, casi bíblico, si se quiere, y la fuerza del cielo de Milei, de un presidente como Milei, que dice que le da todo a la actividad privada y que él ha venido al Estado a romper todo,
¿le parece que esos controles van a dejar de existir si se privatiza la hidrovía? Es que vuelvo a repetir, Sí. porque esta es la segunda vez que voy a decir, las operaciones son Sí. privadas desde el 95. Perfecto. El control lo tiene que hacer el Estado, me parece correcto, y seguramente habrá algún organismo que controle todo eso, digamos, pero en el fondo de la cuestión, que es lo que vos me estás diciendo, Sí. ¿ves cómo se controla el saldo exportable y todo eso? No tiene que ver con el dragado, definitivamente. No tiene que ver, tiene con este esquema que yo te digo, Sí. que debe estar allí, no solamente mirando la exportación de grano, combustible, minerales, movimiento de contenedores, etcétera, etcétera. Todo eso, si es que existen irregularidades, contrabando, porque también la UG, el contrabando en los puertos, los flujos migratorios en los puertos, la historia de los puertos en la humanidad siempre ha estado ligado al contrabando. A mí me provoca bastante risa, por no decir otra cosa, cuando dice, "Y está pasando esto en los puertos". Bueno, es cierto que puede haber tráfico de narcóticos en la hidrovía, pero uno de los mayores puertos de concentración y distribución de falopa en el mundo está en Amberes, en un puerto ubicado en el corazón de Europa, Hamburgo. Entonces digo esto no digo esto como para que mal de muchos consuelo de tontos, No. pero digo, esto es la historia del desarrollo portuario en el mundo. La esencia es el control del Estado. Es el control. Es el control del Estado. ¿Cómo que define el paro del otro día de la Mesa Nacional de Transporte, por empezar, al que Milei desaprobó completamente y casi minimizó, pero también la paradoja de que no solamente la Unión Ferroviaria no haya apoyado ahí, sino que su secretario general, Sergio Sassi, ha renunciado a la Confederación del Transporte, diciendo que los gremios que lo integran no tienen en cuenta un plan nacional del transporte y por eso se va. Pero ¿cómo voy a estar discutiendo con el Plan Nacional del Transporte cuando lo que está en juego es el derecho de huelga? Eso lo debería saber el compañero Sacia, porque muchas veces lo hablamos. Si hay un gobierno que lo primero que pone sobre la mesa es el derecho de huelga, no puedo estar pensando en el desarrollo de un plan nacional de transporte. No sé si respondo a tu pregunta. Claro, lo que pasa es que él sostiene, a partir de esta larga renuncia que presentó a la CAT, es que en realidad nunca, en una actitud muy dialoguista, lo cual puede estar bien o no, pero en una actitud muy dialoguista dice que los gremios del transporte nunca le dieron importancia a eso desde antes de Milei, aparentemente. No sé si esto es así. Hubo algunas reuniones para estudiar el Plan Nacional del Transporte, pero eso se hizo en el final de un gobierno totalmente deshilachado, como el de Alberto Fernández, donde indudablemente la situación era día tras día para ver de qué manera se preparaba el proceso electoral que finalmente coronó a Milei como presidente. Es decir, en ese clima electoral era casi imposible discutir una cuestión de fondo estratégica como era un plan nacional del transporte. Así que, y esto se lo habían manifestado en varias reuniones donde estuvieron las regionales de la CAT y todo eso, donde ya se advertían los problemas de naturaleza estratégica que teníamos, ¿no? Sí. El ferrocarril no se había reactivado totalmente, la marina mercante desapareció desde el 95 para acá y los gobiernos populares no hicieron nada para recuperarla, salvo devolverlo los convenios colectivos de trabajo. De modo tal que ahí hay una ausencia de la importancia que tiene un sector, un área tan sensible como es el área portuaria, marítima, mejor dicho, el área de todos los transportes, porque los transportes forman la logística para competir con el mundo globalizado. Había como una expectativa a partir de la CAT. Primero fue
hubo 2 paros generales de la CGT, después se acusó a la CGT de alguna manera de no tener tanta incidencia o de terminar dialogando con el gobierno, y la CAT parecía inflexible, tener una línea de combativa, que ahora con algunas ausencias, lo de la Unión Ferroviaria de no participar en el paro, y lo de la Unión de Traviario Automotor, que no participó en un paro, quiso hacer un paro al día siguiente y tampoco lo hizo, digamos, eso vuelve a marcar las divisiones en el sindicalismo. Y en todo caso, en un momento como en un gobierno como el de Milei, ¿está bien que el sindicalismo se vuelva a dividir en estas situaciones? Yo digo que las divisiones a veces son de los dirigentes, ¿no? Estamos todos golpeados por la misma crisis. Todos tenemos caída de los salarios, todos tenemos la inquietud de la pérdida de los puestos de trabajo, de esta mirada absoluta sobre la bonanza y la bondad del mercado. Y entonces creo que es una discusión que tienen los dirigentes. No creo que los trabajadores por debajo sientan lo mismo, ¿no? Pero bueno, divisiones en el campo sindical hubo siempre. ¿No lo ve con pesimismo el rol del sindicalismo en un futuro, con este gobierno de Milei, cómo siguen las cosas? Yo no veo como pesimismo el rol del sindicalismo en ningún lado, porque el sindicalismo nace producto de la industrialización salvaje de la etapa capitalista. Y mientras no desaparezca esa tensión entre el que quiere acumular ganancias a cualquier costo y el que quiere vender su trabajo con dignidad, va a estar siempre presente. Perfecto. Podrá tener otro nombre, ¿no? Pero esa tensión que debe resolverse dentro de un sistema democrático, sin agresiones, esa tensión va a estar siempre presente en el mundo y en la historia de la humanidad. Justo el tema los sindicatos siempre son el área más sensible, porque no sé cómo lo ve usted, pero frente a los ataques a las formas son muy importantes. Las formas del presidente Milei son, la verdad, que desbordadas. Hay una dirigencia política y un parlamento que realmente está muy cuestionado y está muy indiferente. Pareciera que Milei fuera un hombre que quiere socavar el sistema democrático con declaraciones como el de contra Raúl Alfonsín, contra la democracia en sí, pero la política no está a la altura de enfrentar a Milei, ¿o sí? ¿Cómo lo ve? No, el ejercicio político, y esto le cabe a toda la representación, sea del signo que sea, obviamente está dormida, esta falta de reacción frente a todo esto. El ataque contra Alfonsín es una vergüenza. Más vergonzoso es aún el papel de la Unión Cívica Radical, que más allá de cualquier cercanía de su gobernador o de algunos de sus actores, no puede aceptar con un silencio estruendoso que se insulte a un hombre que puso las pelotas para que se consolide el sistema democrático. Acá no era tan sencillo estar en la Casa de Rosada en el año 83, en el año 84. Veníamos de una dictadura feroz, sangrienta como nunca habíamos conocido, muy distinta a la de otras etapas, y el hombre que dio esos primeros pasos fue Raúl Alfonsín, lo tenemos que reconocer, aun cuando hacíamos paro, porque hasta eso estaba garantizado, porque estaba un hombre como Raúl Alfonsín. Entonces no jodamos, las cosas hay que ponerlas en su lugar y en la perspectiva. No compartimos eso. Ahora, yo por eso no voy a salir a insultar contra Milei. Lo digo desde este punto de vista. No comparto eso, es una barbaridad y además es una falta de respeto a años de pelea y de resolver las tensiones y las opiniones adentro de la democracia. Es una falta de respeto. Le pregunto una de las cosas finales precisamente para que usted me diga con sutileza una cosa. ¿El peronismo tiene posibilidades de reconstruir? Y casi se lo digo
como una picardía. ¿Le parece que con la figura de Cristina Fernández de Kirchner conduciendo al PJ Nacional eso se puede lograr o no? Yo creo que el peronismo no necesita simplemente guardar la forma, porque a pesar de que evidentemente había que resolver la normalización del partido, porque si no caía en el vacío legal, el peronismo se sigue debiendo a una discusión interna, donde inclusive parte de esa discusión interna sea Cristina Fernández de Kirchner. Yo no estoy de acuerdo con, conocida mi postura sobre Cristina Fernández de Kirchner, total, pero en todo caso hay que resolverlo allí dentro en un debate político, y si la que tiene razón o la mayoría está con ella, habrá que aceptar eso, pero primero hay que discutir. Acá la verdad absoluta no la tiene nadie, y esto no se puede resolver ni con cartas ni con clases magistrales. Hay que bajar al llano y discutir de igual a igual. Para terminar, se cumplieron 47 años de un hecho personal muy afectivo, muy emocionante para usted. ¿Me lo cuenta brevemente? Sí, este domingo que pasó yo cumplí 73 años. En el año 1977, en el medio del terror y de la muerte, nosotros declaramos una medida de fuerza contra el gobierno militar. A las 8 horas teníamos detenidas 2 tripulaciones. Y obviamente a muchos de nosotros nos fueron a buscar. Al poco tiempo fuimos cesanteados. Y a mí me gusta siempre, cuando me preguntan, te vamos a saludar para tu cumpleaños, digo, no, ustedes mejor saluden a la seccional Rosario y a los hombres que todavía están vivos, porque muchos de ellos ya no están entre nosotros, que protagonizaron una jornada histórica, porque de verdad había que tener el coraje y la integridad moral y la fortaleza para asumir una protesta en aquel tiempo. Sí. Y usted se ha dado eso. Smith, le agradezco muchísimo la participación en Trabajadores y Empresarios. Muchas gracias a usted.